Buenas tardes. Hoy tenemos el gusto de tener en línea a Fernando Lustanó desde la biblioteca del Museo Nacional de Artes Visuales de Montevideo. ¿Cómo estás, Fernando? Buenas tardes, ¿qué tal, Roberto? Bien, Fernando, te encontramos en la biblioteca del museo, ¿verdad? Sí, 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 recién te decía, Televisión Verdad, digo, está en la biblioteca y está abierta al público en este momento, o sea que, heme aquí. Buenísimo. Tú sos, un poco para presentarte ante el público, de nuestros oyentes aquí en la Argentina. Tú sos escritor, crítico, has vivido muchos años en Estados Unidos, en Francia, y tenés una formación universitaria donde... Mira, bueno, primero estudié en la Facultad de Derecho, y luego me fui a Estados Unidos, e ingresé en la Organización de Naciones Unidas, tomé varios créditos en distintas universidades y Columbia me otorgó la National Endowment for the Humanities. Y bueno, eso es parte de la vida académica. Bueno, también he sido docente en la Universidad de Salerno, en Italia. En fin, uno al cabo de la vida, viste que termina haciendo más cosas de lo que presume. Che, Fernando, hablemos un poquito de esta muestra que está por cerrar ahora, ¿no? En el Museo Nacional de Bellas Artes, perdón, de Artes Claro, Visuales, sí, sobre sí. Leonilda González. Contame primero cuándo están cerrando esta muestra para que el Mira, público... la muestra está hasta el domingo inclusive. Bien. Es una muestra que se inauguró en marzo, que ha sido muy, muy exitosa en relación al público y a la crítica. Pero bueno, las buenas cosas también tienen su fin. Y de Leonilda te podría decir mucho. Leonilda, bueno, para empezar la muestra, los curadores, los co-curadores somos María Eugenia Grau, que me parece importante decirlo, y quien viste y calza. Pero la idea original es del director del museo, Enrique Aguerre, así que en realidad a ambos y a varios más mi agradecimiento. Nosotros le pusimos la pertinaz alternancia, porque es una mujer que tuvo una vida compleja, difícil, muy dinámica, muy heterogénea en sus funciones, actividades, y siempre salió airosa, por decirlo de algún modo. Vivió más de 90 años y es un poco identificada como una de las figuras clave para entender la difusión del grabado en Uruguay, algo que tuvo una repercusión que trascendió fronteras y la propia Daniela incluso llegó a ejercer la docencia en países de América Latina. Por tanto, es una persona que tenemos que interiorizarnos mucho para poder dar opiniones sobre su obra y sobre su persona, porque es bastante rica y, como decía, bastante heterogénea en su accionar. ¿Y cómo se han planteado el concepto curatorial de la muestra? ¿Cuántas obras son las que están expuestas? Son unas 18 silografías de un tamaño estándar, por decirlo de algún modo. Es obra que pertenece al Museo Nacional de Artes Visuales, o sea que nos constreñimos a lo que tenemos. Y creo que nosotros hicimos una especie de periplo biográfico, donde empezamos con su familia, con su madre, sus hermanos. El padre era un obrero de las Islas Canarias que falleció tempranamente. Y luego vamos llegando paulatinamente a sus famosas novias revolucionarias, título que ya de por sí es bastante atrayente, ¿no? Donde ella expresa, más allá de lo obvio, porque queda muy claro su mensaje, una mirada totalmente escéptica y una forma, digamos, que yo diría tangible de la denuncia, ¿no? Todo en una dicotomía de negros y blancos con tenues grises. Es una obra muy, muy, muy reflexiva, por decirlo de algún modo. Y esas novias revolucionarias, ya el nombre es atrayente, fueron bastante atendidas en la Montevideo de los 60 y creo que se enhebra mucho con el espíritu sesentista, que tiene que ver con la ideología, el sentido orgánico de Leonilda, y también con ese país que en la década del 60 era muy efervescente, muy complejo, muy difícil de interpretar hoy porque cambió radicalmente. O sea, en general pensamos en la década del 60 desde una imagen negativa, digamos, compleja, pero más allá de que evidentemente lo fue,
también se trata de una década muy creativa, y Leonilda es una de las artistas que ilumina esos años. Además, las novias revolucionarias, creo que de algún modo u otro, tú me dirás si exagero, se enhebran con un país que tempranamente aprobó el divorcio por la sola voluntad de la mujer, la separación de la iglesia y el Estado, hasta el aborto, que primero fue, la primera vez que fue abolido, fue en 1934. O sea, perdón, se aprobó el aborto, quise decir. Se aprobó el aborto en 1934, la primera vez, porque tuvo una segunda aprobación muchas décadas después. Y creo que Leonilda tiene que ver con ese país, ¿no? Tiene que ver con ese país de vanguardia, con ese país creativo, y sobre todo es bastante admirable imaginar una mujer que en los años 60 ponga toda su atención en vestir mujeres de novias para decir que no. Bueno, y creo que en realidad es un contenido mucho más profundo de lo que en principio podría parecer, ¿no? Y creo que eso es una de las cosas que más nos atrajeron. Sí. ¿Y a qué está apelando, según tu impresión, este no tan reiterado en la obra de ella? Bueno, yo creo que es una respuesta bastante contundente a lo que podríamos llamar, usando terminología acorde, como una respuesta existencial a la cultura burguesa, como que en realidad Leonilda ya en los años 60 está expresando como una verdadera desconfianza, porque son antologéticas aparte las miradas de los personajes. Está de algún modo contestando a la cultura dominante, a los valores occidentales. Es casi un planteo, bueno, no en vano ella lo llama revolucionario. Sufrió exilio, ¿verdad? Claro, mira, ella en realidad, bueno, nace en una zona rural de Colonia. Ese también es un tema que nos atrajo mucho, porque hay referencias a la cultura valdense. O sea, la cultura valdense, como todos sabemos, tiene una base, digamos, religiosa, y un exilio de carácter también religioso en aras de una austeridad y de una mirada profundamente, yo diría, no sé cómo llamarla, podríamos decir austera. Bueno, ella habla de sus días de infancia en esas urbes de Colonia, habla de vecinos valdenses, de gente valdense que tiene que ver con ella y con su madre, y me parece que es un punto para hurgar en algún momento, porque es probablemente algo de su, para decirlo así, de su austeridad vital se fue gestando ya desde los primeros años de su vida, ¿no? Pienso que Leonilda, para decirlo nuevamente, es una representante simbólica muy, muy, muy profunda de ese Uruguay de los años 60. Y en ese sentido me resulta bastante atrayente poder pensar mejor gracias a figuras como Leonilda de esos años. Tú me hacías la pregunta del exilio. Sí, ella la primera vez que se fue a vivir del Uruguay fue en el año 49, que obtuvo una beca para estudiar en París, nada menos que con André Lot y con Fernand Léger. No habla demasiado de ese viaje, de esos meses, de ese largo periplo que tuvo no solo en Francia, sino en el resto de Europa, pero es evidente que fue importante para ella. Por ejemplo, descubre su atracción por el arte románico, y bueno, eso sería su primera incursión en el hemisferio norte. Luego realizó viajes por su cuenta, y con relación a tu pregunta del exilio, estuvo viviendo en Perú y en México, y participó de muestras en Colombia. O sea, fueron años muy bien aprovechados por parte de Leonilda. Fernando, tengo entendido que también ha escrito algo autobiográfico, ¿no? Sí, dejó Esta soy yo, que es un poco un relato de su vida, muy interesante, muy, muy honesto. O sea, se ve que era una persona muy frontal, ¿no? Y muy, muy directa, muy llana en relación a su propia vida, y también nos sirve de aprendizaje, porque en realidad no hemos hablado con demasiadas personas que tuvieron la suerte de conocerla,
y quisimos armar también todo este puzzle a partir de lo que ella misma nos dice o de lo que ella expresa a través de las artes plásticas. Fernando Lustanó, muchísimas gracias y hasta cualquier momento.